Que nadie os engañe con sofismas. Leemos Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 15. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completo en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne, por medio de la circuncisión del Mesías, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, por medio de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Vamos a continuar desde donde lo dejemos la última semana. Vamos a empezar resumiendo lo que hemos dicho las semanas anteriores y de ahí seguiremos el estudio. Nuestra vida de fe no puede parar. O avanzamos o caeremos en la perdición. Tenemos que ir madurando constantemente. Y todos debemos obedecer este llamamiento. Si la fe no madura, nos convertimos en el objeto de Satanás. Satanás nos tiende trampas para hacernos tropezar. Si no tenemos la fuerza para discernir entre la verdad y la mentira, caeremos a las trampas. Para prevenir esta caída debemos avanzar escuchando la palabra de Dios, leyéndola, meditando en ella y orando constantemente. Si no lo hacemos, es imposible avanzar. Si obedecemos las órdenes de Dios y nos mantenemos firmes, ganaremos cualquiera quiera. Debemos andar siguiendo únicamente los pasos de Cristo. No hay otro progreso espiritual que aquel que empieza en Cristo y termina en Cristo. Por eso Cristo es el Alfa y el Omega. Si no hay progreso es porque no estamos en Jesucristo. Para poder crecer, primero debemos tener unas buenas raíces. Con una buena base, nuestra fe solo puede crecer y hacerse cada vez más fuerte. Esta base sólida y fuerte es Jesucristo. Si escuchamos las palabras de Dios y las obedecemos, maduraremos. Debemos convertirnos en expertos de la palabra de Dios. El hecho de dar gracias es una señal de la madurez del cristiano. Repetimos, si escuchamos las palabras de Dios y las obedecemos, maduraremos.
Debemos convertirnos en expertos de la palabra de Dios. El hecho de dar gracias es una señal de la madurez del cristiano. Cuando la acción de gracias sobreabunda en una persona, ésta tiene un gran progreso espiritual. Cuando la acción de gracias sobreabunda en una persona, ésta tiene un gran progreso espiritual. Cuando la acción de gracias desaparece, es una señal de que nuestro progreso espiritual se ha parado. Si nuestras raíces están bien arraigadas en Cristo, estamos asegurados. Si Cristo es la roca sobre la cual edificamos, nuestra casa nunca se derrumbará. Si leemos, escuchamos, meditamos sobre la palabra de Dios y oramos, no nos podrán engañar los falsos profetas y maestros. Si leemos, escuchamos, meditamos sobre la palabra de Dios y oramos, no nos podrán engañar los falsos profetas y maestros. Si estamos fundamentados en Cristo, estamos asegurados. Si estamos fundamentados en Cristo, nuestro progreso no parará y nuestras acciones de gracia solo aumentarán. Todos nosotros debemos estudiar las Escrituras día tras día. Es muy importante conocer el origen de las doctrinas. Es clave saber si surge del pensamiento del hombre o si proviene de Dios. Las doctrinas del hombre empiezan y terminan. Las doctrinas de Dios nunca se agotan. Y nosotros debemos conservarlas, guardarlas y seguirlas. La lealtad es del Mesías. No os dejéis engañar por los falsos profetas y maestros. La verdad solamente está en Jesucristo. Toda enseñanza de ángeles y demonios es fruto de Satanás. Los horóscopos, los poderes astrológicos, el tarot y otras ciencias son obras de Satanás y están hechas para encantar a la gente. Los misticismos y ocultismo no son para los hijos de Dios. Caemos en las trampas de Satanás cuando nos alejamos de Jesús y escogemos crear una realidad falsa para nosotros. Jesús es el antídoto para la falsedad. A Jesús nada le falta, pues en Él está la plenitud de la naturaleza divina. Si nos encontramos en Jesús, como en Él está la plenitud de la naturaleza divina, nos encontramos en Dios. No necesitamos nada fuera de Jesús. Todo está en Jesús y podemos depender de Él completamente. Cristo es todo y en todos. Estamos unidos a Jesús por 4 vías distintas: la circuncisión en Cristo, la vida en Cristo, la liberación en Cristo, a través de la ley y
la victoria en Cristo. Hemos tratado la circuncisión en Cristo y dijimos que no hay necesidad de la circuncisión física para el cristiano, porque ya hemos recibido la circuncisión del corazón. Jesús ha consumado lo que la ley no pudo. Vamos a seguir ahora con la vida en Cristo. La vida en Cristo, Colosenses 2, versículo 12 a 13. En estos versículos Pablo usa el bautizo como ejemplo para enseñar sobre la vida en Cristo. En griego, bautizar es lavar o sumergir, pero su simbolismo es que una persona al bautizarse se asemeja a otro o se une a otro, se une a esta. Leemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1-2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. En estos versículos se hace mención del bautizo, pero no hay agua de por medio. Aquí se hace referencia al simbolismo del bautizo, de la unión entre el pueblo y Moisés. El agua material solo es un símbolo. En sí no nos puede unir con Cristo. El lavamiento del bautizo es una señal de nuestra experiencia espiritual. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Cuando una persona es salvada pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, y la cabeza que es Cristo y el cuerpo que somos nosotros nos unimos. Y entonces aquello que pasó a Cristo también nos pasó a nosotros. Así como Cristo murió, nosotros hemos muerto. Y así como Él resucitó, nosotros hallamos vida nueva. Leemos Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 12. Colosenses 3, versículo del 5 al 12. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 12. Haced morir vuestro terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencias, lengua obscenos de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Nosotros ya fuimos resucitados cuando Cristo resucitó por el poder de Dios. Ya tenemos una vida nueva. El bautizo es un símbolo del poder de Dios que nos unió con Cristo. No es el agua, sino el poder de Dios. Ya formamos parte del cuerpo de Cristo por el poder de Dios. Fuimos muertos y resucitados junto a Cristo. Vivimos en Él ahora y para siempre. Nosotros ya hemos obtenido la vida eterna. Cristo es todo y en todo. No necesitamos nada más salvo a Cristo. Ser cristiano es lo más maravilloso que hay. No hace falta de nada más. ¿Qué hay más maravillosos que ser uno con Cristo, que es todo y en todos? Debemos ser conscientes de ellos y sentirlo y disfrutarlo. Ya tenemos la salvación de Cristo en nosotros. ¿Por qué deberíamos volver a la ley de Moisés para muerte? Ya hemos muerto y resucitado. ¿Por qué tendríamos que morir otra vez? Dios ya nos ha perdonado todos los pecados del pasado, presente y futuro. Por eso, debemos vivir delante de Dios. Por eso podemos y debemos vivir delante de Dios. No hay necesidad de buscar más cosas que hacer. Repetimos. No necesitamos nada más salvo a Cristo. Ser cristiano es lo más maravilloso que hay. No hace falta nada más. ¿Qué hay más maravilloso que ser uno con Cristo, que es todo y en todo? Debemos ser conscientes de ella y sentirlo y disfrutarlo. Ya tenemos la salvación de Cristo en nosotros. ¿Por qué deberíamos volver a la ley de Moisés para muerte? Ya hemos muerto y resucitado. ¿Por qué tendríamos que morir otra vez? Dios ya nos ha perdonado todos los pecados del pasado, presente y futuro. Por eso podemos y debemos vivir delante de Dios. No hay necesidad de buscar más cosas que hacer. Cristo es todo y en todo. Una vez nos unimos con Él,
No hay nada que podamos añadir. Recordemos que en Cristo somos libres de la ley. Leemos primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Cristo murió llevando nuestros pecados para que nosotros pudiéramos vivir para la justicia. Y Pablo nos lo dice claramente. El pecado siempre nos obstaculiza y nos hace retroceder. No podemos vivir con el pecado. No podemos vivir con el pecado. Leemos Romanos capítulo 2, versículo del 12 al 16. Romanos capítulo 2, versículo del 12 al 16. Romanos capítulo 2, versículo del 12 al 16. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgue por medio de Jesús el Mesías los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aunque los gentiles no tienen la ley, la tenían en sus corazones, y esta servirá para el juicio de Dios por medio de Jesús el Mesías. Por tanto, todos los que pecaron contra Dios terminan en el infierno. Cristo pagó por todas nuestras deudas. Por eso, solo Él puede ser nuestro Salvador. Sin Cristo, nuestra salvación hubiera significado la pérdida del valor de la ley. Por eso, Cristo, que cumplió completamente la ley, es el único que puede dar salvación sin que la ley pierda su valor. Busquemos Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 7, versículos 6 y 7. Pues ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Cristo
no solo pagó nuestras deudas, sino que nos permitió vivir sin la ley. Hemos dejado de vivir bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Esto no quiere decir que podemos hacer lo que nos antoja. Repetimos, Cristo no solo pagó nuestras deudas, sino que nos permitió vivir sin la ley. Hemos dejado de vivir bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Esto no quiere decir que podemos hacer lo que nos antoje. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 4 al 6. Romanos capítulo 8, versículo 4 al 6. Romanos 8, versículo 4 al 6. Para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. El cumplimiento de la ley dejó de ser una exigencia en nosotros por causa de Cristo. Por eso decimos que no estamos bajo la ley. Pero ahora que estamos en Cristo, debemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es muy importante que recordemos que ya no estamos bajo la ley. Cuando estábamos bajo la ley, éramos esclavos de ella y no podíamos cumplirla. Pero ahora, por el amor de Cristo, tenemos la fuerza para conseguirlo. Repetimos, pero ahora que estamos en Cristo, debemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es muy importante que recordemos que ya no estamos bajo la ley. Cuando estábamos bajo la ley, éramos esclavos de ella y no podíamos cumplirla. Pero ahora, por el amor de Cristo, tenemos la fuerza para conseguirlo. Vamos a hablar sobre la victoria en Cristo. Colosenses 2, versículo 15. La victoria en Cristo. Cristo en la cruz también derrotó a Satanás por siempre. Cristo, en el anuncio de su muerte, dijo a sus discípulos así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Satanás pensaba que matando al Hijo de Dios vencería, pero fue su completa derrota. Leemos Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar.
Satanás pensaba que matando al Hijo de Dios vencería, pero fue su completa derrota. La muerte de Cristo en la cruz fue una gran victoria. Cristo desarmó por completo a los principados y a las potestades. Satanás no nos puede atacar directamente, pero nos puede engañar para que nosotros mismos nos desviemos. Satanás nos llega a engañar cuando no estamos atentos y en vez de rezar estamos dormidos. El mejor ejemplo de esto lo encontramos cuando Jesús les dijo a sus discípulos que orarán con él en Getsemaní, pero ellos se dormían. Cristo también desveló la identidad de Satanás. En la muerte y resurrección de Cristo se reveló la justicia de Dios y se derrotó por completo a Satanás. Cristo venció por completo y Satanás fue derrotado por completo. Y nosotros, que estamos unidos a Cristo, estamos presentes a la derrota de Satanás. Todos los ejércitos de los principados y las potestades han sido desarmados. Leemos Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos saber y recordar que Cristo derrotó a Satanás por completo. Debemos vestirnos con las armas de Dios. Debemos estar en comunión con Dios para poder repeler
a Satanás. Debemos saber nuestra posición en el mundo. Debemos saber y recordar la obra de Cristo por y para nosotros. Repetimos, debemos saber y recordar que Cristo derrotó a Satanás por completo. Debemos vestirnos con las armas de Dios. Debemos estar en comunión con Dios para poder repeler a Satanás. Debemos saber nuestra posición en el mundo. Debemos saber y recordar la obra de Cristo por y para nosotros. Ahora es la hora de despertar. Ahora es la hora de despertar. Si desfallecemos es porque estamos dormidos. Estamos en Cristo y tenemos un poder enorme en nosotros. Pero si no creemos en Él, estamos dormidos y desfallecemos, seremos. Ahora es la hora de despertar. Ahora es la hora de despertar. Ánimo, hijo de Dios. Ánimo, pueblo de Dios. Ahora es la hora de despertar. Vamos a dejar el culto aquí. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.